Acababa de entrar en nuestra casa de La Moraleja, esa jaula dorada en las afueras de Madrid que mi marido, Javier, había comprado con el sudor de mi familia y el de la suya. Cuando los vi, él, con su camisa desabotonada y esa sonrisa de depredador que tanto odiaba, besando a mi hermana pequeña, Laura, en nuestra cama king size. No era un beso robado, era un banquete, con manos que se devoraban como si el mundo se acabara esa noche de verano del 2022. En ese instante, algo se rompió dentro de mí, no con un llanto patético, sino con un fuego frío que me recorrió las venas. Juré que los haría pagar, no con lágrimas, sino con el peso de su propia culpa hasta que se ahogaran en ella. Me quedé paralizada en el umbral, el bolso cayendo al suelo con un zat sordo que ni siquiera notaron. Laura, con sus 25 años y esa inocencia fingida que siempre usaba para salirse con la suya, gemía como una actriz de telenovela barata. Javier, el gran empresario inmobiliario, el que me había prometido el cielo y me había dado deudas, reía entre besos, murmurando promesas que yo había oído antes, pero ahora dirigidas a otra. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Meses? ¿Años? Mi mente, esa traidora, empezó a unir cabos, las noches que él trabajaba hasta tarde, las llamadas que Laura recibía con sonrisas secretas, las miradas que intercambiaban en las cenas familiares como si yo fuera una intrusa en mi propia vida. No grité. No corrí. En cambio, retrocedí en silencio, cerrando la puerta con un clic que sonó como el seguro de una pistola. Bajé las escaleras de mármol, sintiendo el eco de mis tacones como latidos de un corazón herido pero vivo. Afuera, el jardín perfectamente podado de nuestra villa parecía burlarse de mí, rosales rojos como sangre, iluminados por las luces LED que Javier había instalado para impresionar a sus socios. Me senté en el banco de hierro forjado, saqué mi teléfono y marqué el número de mi suegra, Carmen. No porque quisiera consuelo al Dios, no, sino porque necesitaba oír su voz venenosa una vez más. Esa que siempre me recordaba mi lugar, Elena. Niña, tú nunca serás nada sin Javier. Eres una maestra de escuela con sueños de grandeza. Pero la realidad es que limpias sociedad ajena por un sueldo miserable. Carmen contestó al tercer tono, su voz ronca por el tabaco y el resentimiento acumulado de 60 años. ¿Qué quieres ahora, Elena? ¿Otra de tus crisis matrimoniales? Le conté todo, con voz temblorosa pero precisa, describiendo la escena como si estuviera dictando un informe policial. Hubo un silencio al otro lado, largo y pesado como el humo de su cigarrillo eterno. Luego, soltó una carcajada seca, cruel. Bienvenidas a la familia, querida. Los hombres como Javier no se conforman con una sola. Laura siempre ha sido la guapa, la lista. Tú eras la estable, la que firmaba los papeles. ¿Qué esperabas? Vete a tu pisito de lavapiés y déjalos en paz. No hagas un drama de esto, solo te hará quedar como la loca que siempre has sido. Colgué sin despedirme, sintiendo como su desprecio se convertía en combustible. Mi suegra, esa viuda adinerada que controlaba el imperio inmobiliario de los Morales desde su ático en Salamanca, me había menospreciado desde el día 1. Cuando Javier y yo nos casamos en 2000 Queens, en una boda ostentosa en el Retiro, ella me miró como a una cucaracha que había trepado por la pierna de su hijo. Una maestra de literatura. Con tus libros polvorientos y tus ideas románticas. Javier necesita una mujer de verdad, no una soñadora. Y ahora, esto. La traición no era solo de mi marido y mi hermana, era de toda la familia que me había usado como escalón para sus ambiciones. Esa noche, no dormí en casa. Conduje mi viejo Seat Ibiza, el único bien que era mío, hasta un motel cutre en las afueras de Alcalá de Henares, donde el neón parpadeante me recordaba que la vida real era sucia.
no el Glemer falso de La Moraleja. Me registré con un nombre falso. Pedí una botella de Rioja barato y me senté en la cama chirriante, planeando. No era venganza impulsiva, sería meticulosa. Como las novelas de Dostoyevsky que tanto amaba enseñar a mis alumnos de instituto. Primero, recopilar pruebas. Saqué mi portátil y empecé a revisar correos antiguos, fotos compartidas en la nube familiar. Encontré lo suficiente para un escándalo, mensajes de texto de Javier a Laura desde 2020, promesas de divorcio, transferencias bancarias a cuentas en su nombre. Dinero de la empresa familiar, que yo había ayudado a sanear con mis ahorros de años. Al amanecer, con el sol tiñendo de naranja los campos secos de Castilla, llamé a mi único aliado, Marcos, mi excompañero de universidad y ahora abogado en un bufete de Madrid Centro. Elena, ¿estás bien? Suenas como si hubieras visto un fantasma. Le conté todo, y su respuesta fue un suspiro largo. Esto es grande, amiga. Pero si vas por la vía legal, te destrozarán. Los Morales tienen jueces en el bolsillo. ¿Quieres consejo o quieres guerra? Guerra, respondí sin dudar. Marcos rió, nervioso. Entonces, empecemos por lo básico, congela las cuentas conjuntas. Y graba todo. Regresé a casa esa tarde, fingiendo normalidad. Javier estaba en su estudio, oliendo a colonia cara y culpa reciente. Cariño, ¿dónde pasaste la noche? Me preocupé. Le sonreí, esa sonrisa de maestra que usaba para calmar alumnos rebeldes. Con una amiga. Cosas de mujeres. Laura ya se había ido, pero su perfume barato impregnaba las sábanas. No le dije nada, en cambio. Preparé la cena como siempre, paella valenciana, su favorita, con azafrán que yo misma había molido. Mientras comíamos en silencio, mi mente bullía. La venganza no sería un grito, sería un susurro que se convertía en huracán. Los días siguientes fueron una danza macabra. Javier intentaba reconectar, con flores y cenas en restaurantes de Chamberí, pero yo ya había cambiado la contraseña de nuestra cuenta bancaria compartida. Marcos me ayudó a transferir lo que pude a una cuenta offshore en las Islas Caimán, nada ilegal, solo astuto. Laura, por su parte, empezó a mandar mensajes, hermana. Lo siento. Fue un error. No lo tires todo por la borda. ¿Error? Como pisar una mina y fingir que fue un tropiezo, bloqueé su número, pero guardé capturas de pantalla. Carmen, mi suegra, fue la que encendió la mecha final. Me llamó una semana después, invitándome a su ático para hablar como adultas. Fui, vestida con mi mejor traje sastre, el que usé en mi defensa de tesis. Su salón era un museo de opulencia, cuadros de Dalí falsos, cristalería de La Rioja y vistas panorámicas de la Gran Vía. Me sirvió un coñac que rechacé. Elena, sé lo que viste. Y lo entiendo. Pero Javier es el futuro de esta familia. Laura. Bueno, es joven, impulsiva. Déjalo pasar. Firma el divorcio limpio, y te daré una compensación decente. Digamos, 200.000 euros. Suficiente para tu pisito y tus libros. Me reí, una risa amarga que la hizo fruncir el ceño. ¿Crees que soy una mendiga, Carmen? ¿Que me comprarás el silencio como a una puta de Montera? Sus ojos se entrecerraron. Veneno puro. Siempre supe que eras un error, Elena. Una maestra sin ambición, casada por encima de tu liga. Javier te usó, como todos los hombres usan a mujeres como tú. Ahora, vete antes de que llame a seguridad. Salí de allí con el corazón latiendo como un tambor de flamenco. En el ascensor, juré por segunda vez, no solo Javier y Laura pagarían, Carmen sería la que viera caer su imperio. Empecé a investigar. Marcos me conectó con un jeque freelance en Barcelona,
Un tipo llamado Raúl que cobraba en bitcoins y prometía discreción. Dame un mes, dijo. Te daré todo, correos, transacciones, hasta los trapos sucios de la suegra con su contable. Mientras tanto, la vida cotidiana se convertía en un campo minado. En el instituto donde enseñaba, mis colegas notaban mi distracción. Elena, ¿todo bien en casa? Pareces un fantasma. Mentí con sonrisas, pero por las noches, en mi apartamento temporal en Malasaña, escribía en un diario planes, rencores, visiones de su ruina. Soñaba con titulares en El País, escándalo en familia Morales, traición, fraude y secretos enterrados. El primer golpe lo di sutilmente. Anónimamente. Filtré un email de Javier a un socio. Uno que insinuaba sobornos en contratos urbanísticos en Vallecas. No fue gran cosa, pero apareció en un blog local, corrupción en el sector inmobiliario madrileño. Javier lo negó, furioso, culpando a competidores. Pero yo sabía, era el comienzo. Pasaron 2 semanas desde mi confrontación con Carmen, y Madrid empezaba a oler a otoño prematuro, hojas secas en el retiro. Niebla matutina que se pegaba a la piel como remordimientos. Yo, Elena Vargas, la maestra invisible, me había convertido en una sombra operando en los márgenes de la ley y la moral. Cada mañana, antes de las clases de literatura en el Yes Cervantes de Usera, ese barrio obrero donde los sueños se ahogaban en hipotecas impagables, revisaba los correos de Raúl. Tengo algo jugoso, escribió un día. Tu suegra no solo controla el dinero, lo lava. Transferencias a Panamá desde 2018, disfrazadas de inversiones artísticas. Abrí los archivos adjuntos con manos temblorosas, sentada en un café cutre de la Latina, rodeada de turistas que reían ajenos a mi tormenta. Allí estaba, pruebas irrefutables. Carmen Morales, la reina intocable, había desviado millones de euros de la empresa familiar a cuentas offshore, usando a Javier como testaferro. Y Laura. Oh, mi dulce hermana, no era solo la amante, era la beneficiaria. Un fideicomiso a su nombre, disfrazado de herencia prematura. Todo encajaba, el dinero que faltaba en nuestras cuentas. Las deudas que Javier me echaba en cara como si fueran mías. No era traición romántica, era un golpe maestro para despojarme de todo. Llamé a Marcos esa misma tarde, desde un teléfono público en la Plaza Mayor Perenoye. Sí, pero justificada. Esto es dinamita, Elena. Si lo entregamos a la Guardia Civil, que en todos. ¿Pero estás segura? Una vez que sueltes esto, no hay vuelta atrás. Te perseguirán. Su voz, grave y preocupada, era el único ancla en mi deriva. Marcos y yo nos conocíamos desde la Complutense, en los 90, cuando compartíamos sueños de justicia social en manifestaciones contra el PP. Él se había vendido al sistema de un bufete corporativo, pero aún conservaba chispas de idealismo. Estoy segura, respondí. Pero no a la Guardia Civil. Aún no. Quiero que sufran primero. Que sientan el miedo royéndoles las entrañas. Planeamos en su oficina de Gran Vía, un cubículo minimalista con vistas a los atascos eternos. Marcos extendió papeles sobre la mesa, diagramas de flujos financieros, nombres de implicados. Empieza pequeño. Amenaza anónima a Javier. Geis al saber que sabes. Asentí, trazando líneas en mi mente como en un guión de teatro griego. Esa noche, creé un email desde una cuenta Bene, Selo de Laura y el dinero de Panamá. Renuncia a la empresa o El País lo sabrá mañana. Lo envié con una foto adjunta, Javier y Laura en un yate en Ibiza, tomada de su propio Instagram Stories borrado. La respuesta fue inmediata. Javier me llamó histérico a las 11 de la noche, mientras yo fingía leer a García Lorca en mi sofá raído. ¿Quién coño eres? Elena, eres tú. Maldita loca. Fingí sorpresa.
Voz dulce como miel envenenada. Cariño. ¿De qué hablas? Estoy corrigiendo exámenes. Colgué, riendo sola en la oscuridad, el sonido ecoando como un lamento. Al día siguiente, noté los primeros cracks. Javier canceló una reunión con inversores. Su rostro en las noticias locales pálido como un fantasma. Laura, por su parte, intentó contactarme a través de mi colegio, dejando un ramo de flores con una nota. Por favor, hablemos. Te quiero, hermana. No respondí. En cambio, profundicé en el pasado, ese pozo negro que todos fingíamos ignorar. Mi familia no era de Morales, éramos Vargas, de un pueblo en Extremadura, donde mi padre había muerto labrando olivos en 2008, víctima de la crisis que Javier luego explotó con sus especulaciones. Mamá vendió todo para pagar mi carrera, y yo, ingenua, creí que el amor era suficiente. Casarme con Javier en 2015 fue mi boleto a la clase media. O eso pensé. Pero él me usó mi estabilidad para impresionar a bancos, mi sueldo para tapar agujeros. Y Laura, mi hermana menor, siempre celosa de mi suerte, se había aliado con el enemigo por un collar de perlas y promesas de lujo. Una noche, impulsada por el insomnio, conduje hasta el pueblo natal en Badajoz. El camino era un purgatorio de autovía desierta, con la radio escupiendo flamenco que me recordaba el dolor extremeño, crudo y sin adornos. Llegué al amanecer, al cementerio donde descansaba papá, su lápida cubierta de maleza. Me arrodillé, tocando la piedra fría. Lo siento, padre. Te fallé. Pero ahora, lo arreglaré. Allí, entre cipreses centenarios, juré no solo venganza, sino justicia poética. Los Morales perderían lo que más querían: su nombre en los titulares. De regreso a Madrid, el twist empezó a gestarse sin que yo lo supiera. Raúl, el jeque, me envió un archivo extra, no solo finanzas, sino un video. Uno que Carmen había borrado de sus servidores privados. Lo abrí en un cibercafé de Chueca, corazón latiendo como un bombo. Era Javier, no con Laura, sino con Carmen. En su ático, enredados en una danza incestuosa que hacía vomitar. Mamá, esto es nuestro secreto, murmuraba él. Mi mente se quebró. No era solo traición conyugal, era podredumbre familiar. Un lazo enfermo que explicaba todo: el control de ella sobre él, la despreocupación con Laura. ¿Cuánto sabía Laura? ¿Era cómplice o peón? El shock me paralizó por días. Enseñaba clases mecánicamente, recitando versos de Machado mientras mi alma gritaba. Marcos me encontró en un bar de Malasaña, demacrada, con ojeras como moretones. Elena, ¿qué pasa? Pareces muerta. Le mostré el video, su rostro pasando de incredulidad a asco. Esto cambia todo. Es chantaje nuclear. Pero si lo usas, te conviertes en monstruo. Ya lo soy, susurré. El monstruo que crearon. Decidí escalar. Envié copias anónimas del video a Laura, con una nota: tu príncipe y su reina. ¿Sigues queriendo el trono? Su respuesta fue un aluvión de llamadas bloqueadas. Luego un mensaje desesperado: no es lo que piensas. Él es débil. Ella lo obliga. Ayúdame, Elena. Somos sangre. Sangre. La palabra me revolvió el estómago. Nuestra sangre compartida, diluida por la codicia. Mientras, Javier empezó a desmoronarse. Perdió un contrato grande en el barrio de Salamanca, culpando a traidores. Carmen, en una cena familiar que espié desde un coche aparcado, lo consolaba con palmadas posesivas. Tranquilo, hijo. Elena es un insecto, lo aplastaremos. Pero el insecto picaba. Filtré más documentos de fraude a un periodista freelance de El Confidencial, uno que odiaba a los ricos.
Los titulares empezaron a gotear. Posible lavado en Morales Inmuebles, sobornos en la capital. El clímax se acercaba, pero aún no. Primero, el dolor personal. Confronté a Laura en un parque de casa de campo, al atardecer, con el sol tiñendo el Manzanares de oro falso. Ella llegó temblando, guapa como siempre, con vaqueros ajustados y lágrimas de cocodrilo. Hermana, por favor. Fue un error con Javier, pero lo del video. Es asqueroso. Carmen lo controla todo. Ayúdame a salir. La miré, viendo no a mi hermana, sino a una extraña. ¿Error? Robaste mi vida. Laura. Mi cama. Mi dinero. Mi dignidad. La abofeteé. El sonido seco como un disparo. Ella retrocedió, tocándose la mejilla. Eres una amargada. Siempre lo fuiste. Mamá tenía razón, tú nunca serías nada. Esas palabras, eco de Carmen, me rompieron. La dejé allí, llorando, y conduje a ciegas hasta el borde de la ciudad, donde los rascacielos daban paso a chabolas. Allí, en un descampado, grité hasta quedarme ronca, el viento llevándose mi rabia como hojas muertas. Madrid en noviembre era un horno de tensiones, manifestaciones por la vivienda en sol, sirenas de policía resonando como advertencias. Yo, Elena, ya no era la maestra sumisa, era una tormenta contenida, con el video de Carmen y Javier quemándome los bolsillos digitales como una brasa. Cada día en el instituto era una farsa, sonreía a alumnos que recitaban Lorca, pero mi mente trazaba rutas de escape y golpes finales. Marcos me advertía, estás jugando con fuego, Elena. Un paso en falso, y te queman a ti. Pero el fuego ya me había tocado, y no tenía miedo de las llamas. El siguiente movimiento fue personal, visceral. Organicé una reunión familiar en nuestra villa de La Moraleja, fingiendo reconciliación. Javier aceptó, ansioso por mi perdón. Laura declinó, pero Carmen insistió en venir, su presencia como un yugo. Llegaron los tres esa noche de viernes, el aire cargado de jazmín y sospecha. Preparé canapés con jamón ibérico irónico, carne de cerdo para cerdos y un Rioja Reserva que saqué de la bodega de Javier. Brindemos por segundas oportunidades, propuse, alzando la copa. Sus ojos se encontraron, Javier nervioso, Laura ausente por mensaje, Carmen con esa sonrisa de víbora. Durante la cena, solté la primera bomba sutil. Javier, ¿recuerdas ese yate en Ibiza? ¿Qué tiempos? Su tenedor se detuvo a medio camino. Sí, buenos recuerdos. Sonreí. Laura también estaba allí, ¿verdad? En las fotos que borraste. Silencio. Carmen carraspeó. Elena, no es momento para drames. Pero yo continué, voz suave como seda rasgada. No es drama, suegra. Es historia. Como esa herencia que le diste a Laura. ¿De dónde salió el dinero? ¿De papá? ¿O de otros lugares? Javier palideció, derramando vino tinto como sangre. Basta. ¿Qué insinúas? Saqué mi teléfono. Reproduje un audio corto, uno de sus mensajes a Laura, gemidos y promesas. El horror en sus rostros fue mi oxígeno. Carmen se levantó, furiosa. Sal de mi casa. Puta. Esto es calumnia. No, era verdad. Y yo no me moví. Tu casa, Carmen. Pero el dinero es mío también. Y lo sé todo, Panamá. Los sobornos. Y ese video tan íntimo tuyo con tu hijo. El caos estalló. Javier vomitó insultos. Laura, que acababa de llegar por la puerta trasera, sollozó histérica. Carmen, la reina, se desmoronó. ¿Cómo te atreves? Eres nada. Elena. Nada. La miré fijo. Eso decías siempre. Pero ahora, verás. Me fui esa noche, dejando la puerta abierta, el viento otoñal aullando como un presagio.
Al día siguiente, los efectos en cadena empezaron. Javier fue suspendido temporalmente de la Junta Directiva de Morales Inmuebles, bajo investigación interna. Laura intentó suicidarse un puñado de pastillas en su piso de Chamberí, pero la salvaron en el hospital clínico. Me llamó desde la UCI. Voz rota, me has matado. Elena. Eres un monstruo. Colgué, lágrimas surcando mi rostro por primera vez. ¿Monstruo? Sí, pero uno forjado en su horno. Carmen contraatacó rápido. Mandó a un matón, un exboxeador de sus círculos, a mi instituto. ¿Para hablar? Lo esperé en el patio, rodeada de alumnos curiosos. Dile a tu jefa que no me asustó. Y que el video sale mañana si no se rinde. El tipo se fue. Pero el miedo se instaló, seguí vigilada. Sombras en mi retrovisor camino a casa. Marcos me ofreció refugio en su chalet de las afueras de Aravaca. Un oasis de normalidad con jardín y libros. Allí, entre copas de brandy, confesé mis dudas. Marcos, ¿y si me equivoco? ¿Y si destruyo vidas inocentes? Él me tomó la mano, su tacto cálido recordándome tiempos mejores. No hay inocentes aquí, Elena. Ellos te robaron el alma. Pero recuerda, la venganza es un espejo. Te refleja deformada. Hicimos el amor esa noche, no por pasión, sino por consuelo humano en medio del abismo. Al amanecer, con su cabeza en mi pecho, juré que sería el último acto de debilidad. El twist parcial llegó entonces. Raúl descubrió que Laura no era solo víctima. Emails suyos a un detective privado, contratado para espiarme a mí, desde antes del affair. Asegúrate de que Elena parezca inestable. Fotos con hombres. Deudas falsas. Mi hermana no era peón, era reina en la sombra, orquestando mi caída para heredar todo. La rabia se redobló. ¿Un volcán en erupción? Filtré el video editado sin detalles gráficos, solo insinuaciones a un tabloide digital. Voz Populi. El titular explotó al mediodía: incesto y fraude en dinastía inmobiliaria, los Morales al borde del colapso. Javier dimitió esa tarde. Carmen se recluyó en su ático. Y Laura desapareció, rumbo a un spa en Marbella para recuperarse. Yo, desde el anonimato, observaba el incendio que había prendido. Pero el fuego se volvía contra mí. Un artículo anónimo me señalaba como la exesposa resentida detrás del escándalo. Mi director en el instituto me llamó: Elena. Hay rumores. ¿Estás involucrada? Mentí, pero el veneno se extendía. Amigos se alejaban. Alumnos cuchicheaban. La soledad era mi armadura, pero empezaba a pesar como plomo. En una noche de lluvia torrencial, conduje hasta el ático de Carmen. El portero me dejó pasar. Dígame que es familia. Y subí, empapada, al piso Queens. Ella abrió la puerta en bata de seda, rostro demacrado, cigarrillo temblando en labios. Viniste a rematarme. Entré, cerrando la puerta. No. A verte caer. Decías que nunca lograría nada. Mira ahora, tu imperio en ruinas. Tu hijo roto. Tu nieta putativa huyendo. Se rió, histérica. Gané yo. Javier siempre fue mío. Tú eras el error. La abracé entonces. Un gesto grotesco. Y susurré: el error fue creer en ti. Bajé en el ascensor. El edificio temblando con truenos. Afuera, la Gran Vía era un río de luces borrosas. Sabía que el clímax se acercaba, la policía allanaría pronto, gracias a tips anónimos míos. Pero aún quedaba un secreto, uno que cambiaría todo. Diciembre trajo nieve prematura a Madrid, un manto blanco que cubría la mugre de la ciudad como un sudario. Yo, Elena, navegaba el laberinto de mi propia culpa, con el escándalo Morales devorando titulares como un cáncer. El País dedicó una portada: el imperio de los Morales, de la gloria al abismo. Javier en custodia.
Interrogado por blanqueo. Carmen arrestada en su ático. Esposas plateadas contrastando con sus joyas de Cartier. Laura. Bajo protección de testigos en un piso franco de Vallecas. Y yo. La fantasma. Leía todo desde un hostal en Toledo, fingiendo ser una turista solitaria. Marcos me visitó allí, trayendo periódicos y preocupación. Elena, estás en todas partes sin estarlo. La prensa te llama la vengadora anónima. Pero la Guardia Civil huele algo. Un rastro de IP lleva a tu viejo portátil. Su abrazo fue breve, cargado de miedo. Vuelve conmigo. Podemos huir a Portugal. Empezar de cero. Negué con la cabeza. El peso de mis decisiones como cadenas. No huyo, Marcos. Termino lo que empecé. El laberinto se profundizó con revelaciones. Raúl, antes de desaparecer demasiado calor, me voy a Valencia. Me envió el archivo final, pruebas de que Javier no era solo amante de Laura, sino su padre biológico. Un test de ADN de 2010, oculto en los servidores de Carmen. Mi hermana era su hija, no de mi padre, sino de un afer antiguo de Javier con nuestra madre, antes de que ella muriera en 2012. El mundo giró. Todo encajaba, la obsesión de Carmen por controlar a Javier, su desprecio por mí como la intrusa, la facilidad con que Laura se coló en nuestra cama. No era traición, era un ciclo incestuoso, un nudo gordiano de sangre corrupta. El shock me dejó postrada 3 días, en esa cama de hostal con sábanas ásperas, reviviendo recuerdos. La muerte de mamá en un accidente de coche oficialmente, pero ahora sospechaba más. Carmen, Javier, llamé a Marcos. Voz quebrada, todo es mentira. Laura es su hija. Silencio al otro lado. Luego, Dios. Elena. Eso lo cambia todo. No venganza, es liberación. Pero para mí, era veneno puro. Mi familia, la que creí pura, era un pantano. Regresé a Madrid en tren. El paisaje extremeño pasando como fantasmas. Me instalé en un piso subarrendado en Lavapiés, barrio de mi juventud, con olor a kebab y grafitis anarquistas. Allí, planeé el clímax, no un juicio público, sino un enfrentamiento privado. Contacté a Laura a través de un intermediario, un cura de su infancia que aún me debía favores. Quiere verte, dijo. En la abadía del Sacromonte, en Granada. Neutral, sagrado. El viaje a Granada fue un descenso al infierno andaluz, a V veloz, pero millamente lenta, rumiando hilos sueltos. Llegué al atardecer, la Alhambra tiñéndose de rojo como una herida abierta. La abadía, con sus cuevas y ecos monásticos, era un escenario perfecto, sombras eternas, silencio que amplificaba susurros. Laura esperaba en una capilla lateral, envuelta en un chal negro, rostro huesudo por el estrés. Hermana, murmuró al verme. No la corregí. Nos sentamos en bancos de madera pulida, el aire cargado de incienso. Sé todo. Empecé. El afer con mamá, el control de Carmen. Lágrimas rodaron por sus mejillas. No lo planeé así. Javier. Papá. Siempre fue mío. Mamá lo quería, pero él la dejó por Carmen. Tú eras la buena hija, la que se quedó. Yo, el secreto. Su confesión fue un torrente, como Carmen la había reclutado a los 18, prometiendo herencia, como sedujeron a Javier para aislarme, como mi matrimonio fue una farsa desde el principio, para robar mis ahorros extremeños. Odié su victimismo. Y el beso en mi cama, eso también era secreto. Se derrumbó, sollozando. Quería herirte, sí. Por envidia. Tú tenías la vida normal que yo nunca tuve. La abracé entonces. Un gesto que me repugnó, pero necesario. Termina esto. Laura. Testifica contra ellos.
Limpia tu alma. Asintió. Rota. Por ti. Por mamá. De vuelta en Madrid. El clímax se precipitó. La Guardia Civil allanó las oficinas de Morales esa Nochebuena, con drones y helicópteros iluminando el cielo como un espectáculo navideño macabro. Javier confesó bajo presión, implicando a Carmen en el lavado. Ella, en prisión preventiva en Soto del Real, gritó mi nombre en los interrogatorios. Es ella. La nuera loca. Pero las pruebas eran irrefutables, gracias a mis filtraciones. Yo observaba desde un bar de Chueca, con Marcos a mi lado. Ganaste, dijo, brindando con sidra. Pero la victoria era ceniza. Mi trabajo perdido, el instituto me despidió por escándalo personal, amigos evaporados, y un vacío donde antes latía amor. La culpa me devoraba, había destruido o liberado. El twist mayor irrumpió entonces, como un rayo en cielo claro. Un sobre anónimo llegó a mi buzón, fotos mías con Marcos, tomadas durante nuestra noche en Aravaca. Detrás, una nota en letra de Carmen: sabía de tu amante desde el principio. Tu venganza fue mi cebo. Ahora, el mundo sabrá que tú orquestaste todo por celos. Bienvenida al juego real, Elena. El pánico me invadió. No era solo ruina, era trampa. Carmen no caía sola, me arrastraba con ella. Enero de 2023 azotó Madrid con vientos helados del Guadarrama, que barrían las calles como dedos acusadores. El sobre de Carmen era una bomba de relojería, fotos granuladas de Marcos y yo, desnudos en su cama. Team Stampede semanas antes del escándalo. La nota continuaba: envíalas a la prensa con una confesión falsa tuya. Olivero, el original del video del completo, con tu cara en él, editado para implicarte en chantaje. Tú eliges tu reputación o la nuestra. Mi suegra, incluso encadenada, tejía telarañas. Llamé a Marcos en pánico, desde una cabina en Atocha. El bullicio de viajeros ahogando mi voz. Su acabó. Carmen lo sabía todo. Nos grabó. Su respuesta fue un rugido de rabia. Esa bruja. Pero tenemos salidas. Borra las fotos. Contrata seguridad digital. No. Esto era el clímax, no una batalla legal, sino un duelo al desnudo. Almas expuestas. Decidí confrontarla en Soto del Real, la cárcel para élite donde la tenían celdas con vistas, pero barrotes al fin. El vis-a-vis fue un infierno burocrático, colas de visitas, detectores de metal pitando como juicios. La encontré en una sala gris, sin maquillaje, cabello grisáceo cayendo como telarañas. Me miró con ojos de halcón. Viniste a suplicar, ¿eh? Sabía que lo harías. Siempre fuiste débil. Me senté frente a ella, separadas por una mesa de formaica rayada. No suplico, Carmen. Exijo. Retira las fotos, y el video completo se queda enterrado. Río. Un sonido como uñas en pizarra. Retirar. Tú destruiste mi familia, Elena. Javier en aislamiento. Laura en psiquiatría, sí. Lo sé. Tu hermana se quebró del todo. Por un beso. Valió la pena. La miré, viendo no a una madre, sino a un monstruo forjado en privilegios. No por un beso. Por años de mentiras. Tú lo empezaste, el hacer con tu hijo. El robo a mi familia. Yo solo encendí la luz. Hablamos horas. Un duelo verbal que destripó almas. Carmen confesó el incesto con Javier desde su adolescencia. Un secreto familiar para atarlo. El envenenamiento sutil de mi suegro para heredar. El plan con Laura, su nieta, para perpetuar el ciclo. Tú eras el eslabón débil, Elena. Una maestra extremeña en un mundo de lobos. Te casamos con él para usarte. Y lo hicimos. Lágrimas mías. No suyas. Yo te creí familia. Error mío. Salí de allí con una promesa, publicaría todo.
Su confesión grabada en mi teléfono era ilegal. ¿Pero qué importaba? Pero el twist me golpeó en la puerta de la prisión. Un guardia me entregó otro sobre. De Javier. Lee esto antes de irte. Era una carta temblorosa, Elena. Lo siento. Carmen me obligó desde niño. Laura es nuestra. Sí, pero te amé de verdad. El escándalo fue su plan para culparte a ti. En mi celda. Encontré pruebas, ella mató a tu madre en 2012. Un accidente para silenciarla. Adjunto documentos. Perdóname. O úsalos. El mundo se inclinó. Mamá. Muerta por ellos. Frenesí de rabia, conduje erráticamente de vuelta a Madrid, lloviendo balas de hielo. En mi piso de lavapiés. Revisé los DAX, informes forenses manipulados, pagos a un mecánico para sabotear frenos. Carmen. La asesina. El clímax explotó esa medianoche. Reuní a todos lo que quedaba en un almacén abandonado en Legazpi, neutral como un ring de boxeo. Marcos organizó, Javier liberado bajo fianza. Escoltado. Laura. Drogada pero coherente. Traída por el cura. Carmen. Diesum desde prisión. Burlona. Yo en el centro. Con micrófono y cámara oculta para un live stream anónimo en Dark Web. Bienvenidos al fin. Anuncié. Voz ecoando en hormigón húmedo. Javier. Esposado. Sollozó Elena. Por Dios. Laura gimió para. Carmen en pantalla, patético. Revelé todo, el asesinato de mamá, el incesto, el plan maestro. No soy la vengadora, soy la justicia que ignoraron. El caos, Javier atacó a un guardia virtual, gritando verdades. Laura confesó su rol, arrodillándose. Carmen maldijo, pero su máscara cayó cuando reproduje su confesión. Transmití en vivo. Anónimo. A foros y prensa underground. Al amanecer. El mundo ardía. RTV interrumpió programas. Twitter, ahora X, colapsó con Morales 6. Javier se suicida esa mañana. Ahorcado en su celda. Elena. Laura entra en coma. Sobredosis intencional. Carmen. Aislada. Enfrenta cargos por asesinato. Yo colapso en brazos de Marcos. El almacén vacío como mi alma. Ganamos. Susurra. Pero la victoria es pírrica, policía en mi puerta horas después. Arresto por incitación. El ciclo continúa. Febrero trajo de cielo a Madrid. Charcos reflejando un cielo gris como mi conciencia. En la cárcel de mujeres de Alcalameco. El tiempo se estiraba como chicle, rutinas monótonas. Celdas frías. Visitas escasas. Marcos venía semanalmente. Su rostro una isla de calidez. El juicio es en marzo. Las pruebas te exoneran. Carmen confesó todo bajo coacción tuya. Pero grabaciones lo prueban al revés. Asentía. Pero el vacío persistía. Venganza consumada. ¿Pero a qué costo? Javier muerto. Laura en coma irreversible. Carmen pudriéndose en su propia ruina, condenada a 30 años por asesinato y fraude. Su imperio subastado para víctimas. Los titulares me perseguían incluso allí, la maestra que derribó un imperio, heroína o villana. El mundo me pintaba como mártir extremeña, a veces como resentida manipuladora. Mi suegra. En su celda. Había visto los primeros, nunca lograrías nada. Mascullaba a las rejas. Pero ahora, con su foto en portadas, era un chiste cruel. Me visitó una vez. Ojos hundidos. Me equivoqué contigo, Elena. Eres más Morales que yo. No respondí. Su veneno ya no picaba. El twist final, el que selló mi destino, llegó en el juicio. Bajo juramento, revelé el sobre con fotos mías y Marcos plantadas por Carmen para desacreditarme. Pero el abogado de la fiscalía, un halcón de toga, presentó evidencia nueva. Marcos era el topo. Tu aliado filtró datos a Carmen desde el principio, por amor no correspondido. Él grabó vuestras noches.
alimentando su paranoia. El tribunal jadeó, yo, petrificada. Marcos, en la galería, palideció, huyendo antes del cierre. Traición doble, mi amante. Mi confidente. Vendido por celos antiguos. El veredicto, absuelta de cargos mayores, pero condenada a 2 años por acoso agravado. Justicia poética, murmuró el juez. Salí en libertad condicional, con tobillera electrónica, a un Madrid que me escupía. Lavapiés me recibió con grafitis, Elena, la reina de las cenizas. Encontré trabajo en una librería de segunda mano en Malasaña, vendiendo sueños ajenos mientras masticaba los míos. Laura despertó del coma meses después. Pero no era ella, memoria borrada. Una sombra balbuceante en un centro de Valencia. La visité una vez, sosteniendo su mano flácida. Hermana, susurró. Lágrimas mías, por la niña que fuimos en Extremadura, antes del veneno. Carmen murió en prisión 1 año más tarde. Cáncer de pulmón devorándola como su codicia. Su última carta, perdóname, Elena. Eras lo mejor que le pasó a Javier. La quemé en el retiro. Cenizas volando como promesas rotas. Ahora, en 2025, camino por La Moraleja, la villa vendida, pero el barrio intacto, enseñando clases online a alumnos lejanos. Marcos desapareció, perseguido por deudas. Lo imagino en Lisboa, bebiendo solo. La venganza me dio justicia, pero robó mi juventud, arrugas prematuras. Noches de insomnio con ecos de gritos. Mi suegra tenía razón al principio, nunca logré nada en su mundo. Pero en el mío, derribé un castillo de naipes. Y cuando veo titulares legado tóxico de los Morales, lecciones de una traición, sonrío. Porque al final, los que pagan son los que traicionan. Y yo, Elena Vargas, soy libre en mis cadenas. Fin.